Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Facultad de Ciencias Histórico-Sociales. Obra: Educación y lucha de clases, de Aníbal Ponce. Capítulo 4. La educación del hombre feudal. Integrantes: Figueroa Cabanillas Teresa, Lescano Eneque Esperanza, Medina Heredia Rosario, Ramos Neciusuc Cristina, Salazar Torres Nancy, Villegas y Panaque Giovanni, Yarlaque Chunga Juana. Presentación. Estimado profesor, queridos compañeros, en esta oportunidad agradecemos a Dios por darnos fuerza e inteligencia para llegar a ustedes con este capítulo muy interesante para todos los estudiantes e interesados que deseen información de la educación a través de la historia. Capítulo 4. La educación del hombre feudal. En este tiempo, la esclavitud se había vuelto innecesaria y desapareció como sistema de explotación. El cristianismo no solo toleró la esclavitud, sino que la sancionó en abundantes concilios. Los colonos no eran esclavos, pero tampoco eran hombres libres. En el antiguo mundo, ellos eran los primeros indios del nuevo régimen económico, que empezó con el trabajo del siervo y del villano. Al esclavo se le consideraba como un objeto, no como una persona. Al comprarlo, el amo le aseguraba una vida miserable pero segura. Los villanos descendían de los colonos romanos. Eran libres, no se vendían. Se ofrecían y buscaban tierras para trabajarlas, y un porcentaje del fruto de su trabajo se le entregaban al señor. Ellos constituían el llamado régimen feudal. Solo reconocía a una autoridad que él mismo se había impuesto. El siervo era descendiente del antiguo esclavo. Estaban al servicio de su señor. No podían abandonarlo. No era libre. Se costeaba su propia vida y todo corría por su cuenta. Eran los auténticos trabajadores donde reposaba aquel mundo feudal. Producían trabajo sin descanso. Iba como tributo de mano en mano, desde el villano hasta el castellano, desde el castellano hasta el barón, desde el barón hasta el vizconde, desde el vizconde al conde, desde el conde al marqués, desde el duque al rey. Así es como surgían algunas variantes. El señor eran dueños de los instrumentos más esenciales de la producción, especialmente de los molinos. Los paisanos estaban mezclados entre siervos y villanos, se encargaban de cosechar. En la Edad Media, el feudalismo conocía tres variedades sociales: los bellatores o guerreros, los oratores o religiosos, los laboratores o trabajadores. En las transformaciones de la sociedad impusieron el dominio religioso. La religión cristiana empezó encarnando, pero los de Israel dieron una mala difusión, que poco a poco se convirtió en religión del imperio. Para el cristianismo, todos eran iguales, tanto el siervo como el esclavo, pero los obispos derivan hacia las fundaciones piadosas sus riquezas de los laicos. Ernesto Curtius dijo que los templos han sido la cuna de la civilización monetaria. El templo de Delos acumulaba riquezas y lo prestaba a los particulares o al Estado. El deudor proporcionaba hipoteca y presentaba fiadores. La Iglesia Católica continuaba con tradiciones más venerables, que en pocos siglos tuvo entre sus manos el control de la economía feudal.
pero con un riesgo de un excesivo esquematismo. En un régimen como el feudal, se basó exclusivamente en el trabajo de la tierra, que tomó la dirección de la agricultura y se organizó la primera economía. La economía feudal se dio en dos términos. La primera, basado en productos serviles que trabajaban para él sin ningún plan común, y el segundo, sobre las riquezas aleatorias. La economía monástica se apoyaba a una organización con reglas precisas de disciplina. Los monasterios eran personas que daban terrenos por hipotecas, que salvó al campesino y se quedó con sus tierras. El castillo feudal, en donde el señor reposaba del saqueo o se preparaba para ser saqueado. El monasterio constituía una lección viviente del trabajo organizado y racionalizado. Llegaba mucha fortuna que era acumulada y acrecentada. El celibato era un impuesto a los religiosos, donde permitía que las riquezas pasen a herederos particulares y no a la comunidad. No solo el abad del monasterio pertenecía a la nobleza de San Bernardo, era en casa de Borgoña. Las escuelas monásticas eran de dos categorías, más destinadas a la introducción de los futuros monjes. Escuela para ovatos, era educación religiosa, y otras destinadas a la institución del bajo pueblo, verdaderas escuelas monásticas. No se enseñaba a leer ni a escribir, no instruían sino se familiarizaban a las masas campesinas con las doctrinas cristianas. Las escuelas externas, con distinto a los clérigos seculares y para algunos nobles que querían estudiar sin la intención de tomar hábitos, estaban situados afuera del recinto del convento. Era disciplinada y duraba muchos años. El alumno Gualifrido Estrabo escribió en su diario que en esta escuela no sabían una palabra en latín, es decir, no comprendían lo que leían, pero tuvo que aprender a leer y comprender al mismo tiempo lo leído. Enseñaban la gramática y la dialéctica, orientaban al alumno a redactar cartas, documentos y escritos de carácter mercantil. El noble consideraba que leer y escribir eran cosa de mujeres. Carlomagno intentó escribir, pero sin éxito, teniendo como profesor a Pedro de Pisa y Alcunio. En cambio, el Cid Campeador y Díaz de Vivar cometían muchos errores imperdonables al escribir. Las universidades en su comienzo eran reuniones libres del hombre que se propusieron el cultivo de las ciencias para ser la primera organización liberal, donde el muchacho que deseaba estudiar artes liberales pasaba por un proceso de grado de bachiller, licenciado y doctor. Los estudiantes fiscalizaban a los profesores, elegían cuándo debían comenzar las clases y qué tiempo duraban para ellos, eran los que pagaban. En la Edad Media los estudiantes siempre andan en apuros de dinero, hasta robar o piden limosnas para conseguirlo. Ellos tenían una juventud aventurera que dio pase al estudiante vagabundo. En el siglo XIII, los magistrados comenzaron a exigir escuelas municipales, donde aprendieran la lengua materna, nociones de gráfica, historia y ciencias naturales. No eran gratuitas. El alumno retribuía los servicios del maestro. Eran escuelas más privilegiadas. El final del siglo XI y al comienzo del siglo XII son el tiempo de las cátedras, de los doctores y de las comunas. La cultura renacentista descansaba en efecto sobre finanzas. Además se encargaba de formar hombres de negocios que fuera al mismo tiempo ciudadanos cultos y hábiles diplomáticos. El joven noble solo estaba al poder de su madre hasta los 7 años, luego pasaba como paje al servicio de un señor, y a los 14 años como escudero, y a los 21 años era armado caballero, defensor de peregrinos, viudas y huérfanos. Además era un guerrero poseedor de un gran dominio poblado de siervos, conquistaba reinos. Los torneos eran operaciones
negativas, donde el caballero arriesgaba rara vez su vida, era bien protegido con armadura. El origen de la nueva clase social. Los habitantes eran artesanos y domesticados, al servicio de un señor, pero a partir del siglo XI surgieron modificaciones y trajeron nuevas técnicas de comercio. Los paisanos traían alimentos y materias primas de los artesanos de la ciudad que le entregaban. El dinero entró en circulación. El señor retribuía a los artesanos y autorizó que el castillo entraban y salieran mercaderes. La ciudad se hizo un centro de comercio donde los productos cambiaban. El señor dejaba de imponer tributos o multas y todos se ajustaban a una tarifa. La educación de manos de los monjes pasó a la enseñanza a la mano del clero secular. Las guildas y corporaciones favorecieron a las burguesías. Sus triunfos económicos iban a permitir su primera victoria intelectual en el siglo III de Roma. El hombre feudal había terminado, los burgueses habían comprado las tierras. Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Facultad de Ciencias Histórico-Sociales. Obra: Educación y lucha de clases, de Aníbal Ponce. Capítulo 4. La educación del hombre feudal. Integrantes: Figueroa Cabanillas Teresa, Lescano Eneque Esperanza, Medina Heredia Rosario, Ramos Neciusú Cristina, Salazar Torres Nancy, Villegas y Panaque Giovanni, Yarlaque Chunga Juana.